Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido nuevamente aquí al canal de YouTube de México PNL. Mi nombre es Francisco López y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema o una forma que yo en lo personal considero que es muy útil, que muchas personas me han preguntado cómo pueden o cuál es el punto o de qué manera pueden cambiar los resultados que están obteniendo en su vida. Hay muchas respuestas, hay muchas formas o muchas metodologías o muchas técnicas o mucho de lo que tú quieras. Hay mucha literatura, hay muchos audios, hay mucho. Yo la forma, a mí me gusta, mi forma es primero averiguar qué es lo que está pasando para saber, porque no todas las personas pasamos por el mismo proceso, ¿me explico? Entonces a mí me gusta mucho saber o la sugerencia o la forma que yo les sugiero a las personas es la siguiente. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué hay primero? ¿Qué hay de antecedente para poder, para no estar consiguiendo el resultado que estás buscando? Y esa forma, créeme, a lo largo del tiempo me ha dado muy buenos resultados, no solo a mí, sino a las personas que les he sugerido que la sigan. Y es una forma muy simple de hacerlo. Y es algo que se conoce mucho como vamos a revisar qué historia te estás contando de entrada relacionada con el resultado que quieres obtener. Es muy simple. Mira, por ejemplo, en algunas ocasiones hay personas que quieren, por ejemplo, independizarse, ¿no? O sea, ganar su propia lana, trabajar para ellos, dejar de prestar sus servicios o dejar de colaborar en una empresa, en una dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero todos los intentos que hacen o por algo no se animan a hacerlo, algo pasa, no lo llevan a cabo y entonces con eso están empezando a acumular frustración. Entonces cuando las personas pueden ir a 70 cursos de emprendimiento, pueden leer 50 libros sobre hacer dinero, sobre abundancia, sobre las mentes millonarias, todas esas metodologías que son muy buenas, pueden tomarlas, pueden cursarlo, pueden leerlo, pueden hacer los cursos, etcétera, etcétera. Pero al final, en el punto clave, en el momento de empezar a ejecutar, yo siempre te lo he dicho, en el desarrollo personal, la clave es hacer. O sea, sí puedes alinear tu mente, puedes ponerla a trabajar, puedes enfocarla, pero si tú no te pones a hacer las cosas no van a pasar. Entonces, cuando llegan a esos puntos, las personas en muchas ocasiones se frenan. O sea, cuando ya tienen que ejecutar, cuando ya tienen que tomar decisiones, cuando ya tienen que ponerle más atención, cuando ya tienen que empezar a hacer, en muchas ocasiones eso las personas, ahí es donde se atoran, ¿no? Me explico, es una barrera, es algo que yo le denomino la barrera de inicio. Las barreras de inicio, hay personas que ni siquiera pueden empezar a hacer algo, ¿no? Cuando ya están amarradas, están atoradas, ya sienten que no pueden, ya sienten que ya no van a poder. Estas barreras de inicio o este atore que se genera en un inicio regularmente está ligado con una historia que nos contamos sobre lo mismo. ¿Qué historias están contando estas personas sobre el emprendimiento? ¿Qué historias están contando estas personas sobre el vivir por su cuenta, sobre ya no estar perteneciendo a una corporación, a una empresa, a una dependencia? ¿Qué historias están contando? ¿Cuál es la importancia de esta historia que te cuentas? La realidad es que muchos de los resultados que tú obtienes en cualquier ámbito de tu vida, profesional, laboral, con tus amigos, con tus hijos, etcétera, 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 está basado en una historia previa que tú te estás contando. Esa historia lo que hace es que te da enfoque y te lo da de manera inconsciente o consciente, pero la mayoría de las veces te la da inconsciente. Obviamente, cuando has intentado hacer algo y alguna cuestión por ahí que no sabes resolver en ese momento, te lleva a obtener un resultado que no buscabas, a un resultado por debajo de tu línea de desempeño, a un mal resultado. Entonces, esa parte va a empezar a formar parte de tu historia personal. Y esa historia te la vas a empezar a contar repetidas ocasiones en los demás intentos o las demás veces que quieras lograr un resultado diferente al que estás obteniendo en tu vida. Esa es la importancia de tener en cuenta esa historia que nosotros mismos nos contamos. Esta historia, te digo, no tiene otro efecto más que delimitar tu enfoque. Te va a decir, ve esto en lugar de ver aquello. Como las cosas que nos queremos para nuestra vida en muchas ocasiones nos cuestan
algo de esfuerzo, nos cuesta aprender cosas nuevas, nos cuesta dejar de lado hábitos que teníamos para incrustar nuevos hábitos. Como todo ese proceso se da, en muchas ocasiones no conseguimos lo que estamos buscando a la primera. Es una parte importante esto. Las personas tienen que entender que ese proceso es precisamente eso, un proceso, es un sistema para poder alcanzar el resultado que tú estás buscando. Pero las personas no saben qué hacer o no saben qué es lo que pasa con esos intentos que no llegan al punto que estabas buscando. ¿Me explicó? ¿A dónde se van? Se van directamente a tu historia personal relacionada con determinado evento. Y el problema de esa historia personal es que la vas a voltear a ver o va a aparecer, se te va a poner enfrente al próximo intento que hagas por cambiar las cosas y por obtener los resultados que estás buscando. Ese es el problema con esa historia. Ese es el problema con esos eventos fallidos. Hay muchas personas que te dicen, es que de los fracasos, ojo con las palabras, es que de los fracasos hay que aprender. De entrada, de un fracaso no se aprende, porque un fracaso es algo que tu mente asimila como algo que no te salió y aparte sufriste en el proceso. Entonces bloquea todo lo relacionado con esa experiencia, ¿ok? De las malas experiencias hay que aprender, sí, pero no te dicen cómo. Simplemente creen que te vas a poder sentar y que vas a poder analizar bien a bien lo que no salió como tú esperabas y vas a poder volver a intentar. Y regularmente no sucede así. Regularmente tu mente tiene que estar preparada para ese proceso de feedback para poder detectar las áreas de oportunidad y volver a intentar las cosas. ¿Qué esto en qué deriva? Esto deriva en que muchas personas agarran ideas de que no son capaces de hacer algo, con lo que impactan directamente en su identidad, no son capaces de realizar algo, genera una serie de creencias limitantes impactantes, todas relacionadas con el bienestar, con la carencia, o sea, todas son creencias que se instalan desde el escenario de carencia. 3, ¿qué más hacen? ¿Qué más pasa? Se va formando un acervo en tus historias personales impresionantes, que lo único que te hacen ver es que no puedes, que no eres capaz, que no eres digno, que no vas a poderlo lograr jamás en la vida. Esto es un gran error y es una cuestión que tenemos que eliminar de nuestro sistema a la brevedad. Estas historias que tú te cuentas, hay que ponerlas en un contexto más plano, en un contexto más claro y en un contexto de mejor definición personal. ¿Me explico? Sí, puede ser que no te hayan salido las cosas como querías en cualquier área. En el área de tu trabajo, en el área de tu familia, en el área de bajar de peso, en el área personal, en el área de aprender una habilidad nueva, un idioma, terminar la tesis, la maestría, lo que tú quieras. O sea, eso es independiente. La cuestión, ¿cuál es? La cuestión es que esa historia, las personas solamente se dedican a repetirla y no hacen nada por reescribirla. Las personas piensan que esa historia es destino y esa no es la idea, eso no es destino. Lo que tú puedes hacer con esas historias es reescribirlas, es reanalizarlas, es decir, ok, hasta este momento las cosas eran así, a partir de ahora van a ser diferentes. Ese es un punto importante en el cual las personas pueden empezar a cambiar la forma en la que se desempeñan y la historia que van escribiendo. Regularmente en estas historias siempre estamos en un escenario de carencia, siempre estamos en un escenario de imposibilidad, siempre estamos en un escenario incluso de abuso, pero nada te impide cambiar esa historia a partir de este momento. Si tú te pones realmente a escribir tu historia, pero realmente escribirla, o sea, tomar tu hoja, tu papel y tu lápiz para ponerte a escribir la historia relacionada con algo, te vas a sorprender del avance que puedes tener y te vas a sorprender de las áreas de oportunidad que tienes para cambiar esa historia que te estás contando. Para muchas personas estas historias son destino y eso no es cierto. En ningún escenario estas historias pueden marcar tu vida. Te va a costar trabajo, pero eso ya lo sabes. Esa es una cuestión importante. Hay muchas personas que piensan que en el primer intento las cosas van a salir. Hay a quien sí le sale. Pero hay también muchas personas que requieren 2, 3, 4 intentos para que les salgan las cosas. ¿Cuál es el ingrediente clave en esas 2, 3, 4 intentos? Muy fácil, asimilar muy bien el proceso de feedback o la realimentación. Ser capaz de detectar qué puedo corregir y cómo lo voy a corregir. Pero hay personas que requieren más esfuerzo y más veces de intentarlo. Esto también nos lleva a un escenario. O sea, entonces, si yo quiero cambiar mi historia personal, primero tengo que saber cómo es la historia que me cuento. Y ya que sé cómo es esa historia que me cuento, asimilar muy bien qué dejaste de hacer
y obtuviste el resultado que estabas buscando, o qué hiciste para obtener el resultado que estabas buscando. Este proceso interno, este proceso de análisis interno, la realidad es que a muchas personas no les gusta llevarlo a cabo, es la verdad. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con que tal vez, y muy seguramente, no te esforzaste lo suficiente. Te vas a encontrar con que tal vez no supiste aprovechar la ayuda que alguien te dio o te brindó. Te vas a encontrar con que tenías que aprender algo y no quisiste aprenderlo. Porque no tenías tiempo, porque no. Por mil causas, ¿me explicó? La cuestión importante es esta, o sea, es hacer esa historia personal, sí hacerla, sí revisarla, sí analizarla y aprender de ello. Una pregunta muy común que yo les hago a las personas cuando me hacen esa pregunta de cómo cambiar o cómo empezar a obtener el resultado que están buscando es la siguiente. Y yo les pregunto, bueno, a ver, ok, ¿qué diferente estás haciendo en tu vida? ¿Qué de nuevo estás haciendo? Si tú estás haciendo lo mismo, es muy probable y es muy común que no vayas a obtener el resultado que estás buscando. La siguiente pregunta que yo les hago es, ¿qué haces cuando estás solo? Cuando no tienes supervisión de nadie, cuando estás solito, cuando tienes oportunidad de estar solo tú y tu mente, siempre hay un espacio en el transporte público de regreso a tu casa, de regreso a tu casa del trabajo, en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de dormir, etcétera. Siempre hay un momento donde tú estás solo. ¿Qué haces con ese tiempo en el cual estás solo? Y es en muchas ocasiones donde las personas no entienden algo. Cuando tú quieres algo, cuando tú estás buscando un resultado, en muchas ocasiones tienes que empezar a manejar correctamente bien el merecimiento. ¿Por qué? Porque muchas personas en este tiempo solos lo dedican a nada, ojo, lo dedican a nada porque piensan que es lo que se merecen. Piensan que después de un día completo de trabajo, merecen llegar a su casa, hacerse un sándwich, sentarse y ver la televisión durante 3 horas. ¿Me explicó? Está bien, puede ser que te lo merezcas, pero ese merecimiento no te va a llevar jamás al punto en el cual al cual quieres llegar. ¿Me explicó? Cuando tú estás en busca de un resultado, cuando tú estás buscando conseguir algo, tienes que hacer de lado ese merecimiento inactivo y cambiarlo por un merecimiento activo que te va a conducir poco a poco al resultado que estás buscando. Eso es algo que las personas tenemos que entender de manera muy clara. Ese merecimiento nos estorba para muchas cosas. Nos estorba, por ejemplo, para estudiar un idioma, nos estorba, por ejemplo, para convivir con nuestra familia, nos estorba, por ejemplo, para perder peso, nos estorba, por ejemplo, para adquirir nuevas habilidades, nos estorba, por ejemplo, para hacer ejercicio y mejorar nuestra salud, nos estorba para muchas cosas. Pero como está disfrazado de merecimiento, y yo no digo que no te lo merezcas, simplemente ese merecimiento es inactivo, ese merecimiento no te está conduciendo al punto al cual quieres llegar. ¿Qué pasaría si en lugar de tener ese merecimiento inactivo, empiezas a buscar un merecimiento de realización? Esas dos figuras son fundamentales, merecimiento inactivo y merecimiento de realización. ¿Qué pasa si tú empiezas a cambiar ese merecimiento de inactividad por un merecimiento de realización, de logro, de trabajo? Te mereces estar mejor y por lo tanto mereces recorrer ese camino. Si no te mereciera lo que hay al final, ese camino ni siquiera aparecería en ti. Hay muchas personas que esa simple distinción del merecimiento inactivo por el merecimiento activo no lo distinguen, ¿eh? No, o sea, y es un problema. ¿Por qué? Porque entonces siguen deseando lo que hay adelante, pero siguen estando mereciendo, haciéndose merecedores a lo que hay detrás. ¿Me explicó? No les cuesta mucho trabajo moverse de un escenario A a un escenario B, porque piensan que esto de acá es merecimiento. Ese es uno de los primeros aspectos que yo te puedo comentar para que puedas empezar a cambiar. Fíjate bien, la historia que te estás contando relacionado con algo, analiza esa historia como si fuera una bitácora, o sea, es decir, ok, quería esto, pero ¿por qué no lo conseguí? Desde esa perspectiva, pero es una perspectiva de mejora, o sea, ok, dejé de hacer esto, tengo que poner hincapié en esto. Hay muchas personas que van subiendo el grado de su metodología, ¿me explico? O sea, hay personas que, por ejemplo, quieren algo, no lo consiguen, se cuentan historias de terror y lo que hacen es meterse más a contribuir con esos datos en la historia de terror. Y eso lo único que va a hacer es una historia de terror más complicada de mover. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo reviso esa historia que me cuento sobre lo que estoy viviendo,
o por qué no he conseguido lo que estoy buscando, me voy a dar cuenta de todas esas áreas de oportunidades. No sabía hacer esto, nunca me di el tiempo de aprender esto, nunca perfeccioné esto, nunca probé esto, dejé de hacer esto, tomé esta decisión, delegué en alguien la realización de mis sueños, etcétera, 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 ¿me explicó? Y cuando tú corriges todo eso, te das cuenta que tienes un escenario diferente para actuar. Y eso te va a permitir, en primer lugar, analizarlo como un proceso de feedback, no como un regaño, sino como un proceso de feedback que te estás dando tú mismo para poder replantear una estrategia y una estructura nueva que te va a poder hacer sentir más alcanzable el objetivo que estás buscando y cambiar ese escenario de realización de merecimiento inactivo, cambiarlo a un escenario de merecimiento activo. Ese punto es importante. Cuando tú te das cuenta que estás en un merecimiento, por eso es la pregunta, ¿qué haces cuando estás solo? Y muchas personas lo que hacen cuando están solas, sin supervisión, lo que hacen es que se dan esos merecimientos inactivos. Se detienen porque merecen un descanso, yo no digo que no lo merezcas, pero ese descanso o ese merecimiento inactivo no te va a conducir o no te va a llevar al merecimiento activo, al merecimiento de lo que estás buscando más adelante. Hay que ser muy, muy cuidadosos con eso. Porque, por ejemplo, te comento otra vez el caso. O sea, por ejemplo, hay personas que quieren perder peso y que trabajan mucho y que cuando llegan a su casa comen mucho porque se lo merecen después de un arduo día de trabajo. Estoy totalmente de acuerdo. Pasaron un día complicado en la oficina, trabajaron mucho, se merecen algo, pero ese merecimiento que se dan no les está permitiendo llegar al resultado que buscan. Por lo tanto, tienes que revisar tus merecimientos. Por lo tanto, hay 4 aspectos fundamentales que tú tienes que revisar para poder empezar a generar un cambio en tu vida. Primero, ¿qué historia te estás contando con relación al resultado que estás buscando? Segundo, ¿qué nuevo estás haciendo en tu vida? ¿Qué nuevo has hecho en tu vida? Tercero, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que tienes después de revisar la historia que te estás contando? Y cuarto, ¿qué merecimientos inactivos te estás dando para tú poder reestructurar estos 4 puntos y poder acercarte más al resultado que estás buscando? Si te das cuenta, esto no es nada complicado. Se trata de acción, se trata de hacer, se trata de actuar, no se trata solamente de revisar qué es, de pensar qué es lo que estoy haciendo mal y no tomar riendas sobre ese asunto, ¿me explico? Si tú empiezas a revisar esos 4 elementos, te va a ser muy fácil poder tener un escenario claro de estrategia, de dirección hacia el punto que tú quieres llegar. Pero si tú sigues haciendo lo mismo, si te sigues contando historias de terror relacionados, si no estás dispuesto a asumir esa propia realimentación que te das y sobre todo si no estás dispuesto a cambiar tu merecimiento por algo que está adelante, que a lo mejor todavía no vives, pero algo que está adelante. ¿Cuál es la magia de cambiar ese merecimiento hacia adelante? Muy simple, disfrutas el camino. Así de simple. Las personas que están en un merecimiento de inactivo están disfrutando ese momento, ¿me explico? E iniciar un camino nuevo les cuesta mucho trabajo. No lo disfrutan porque extrañan lo que está acá atrás. Pero cuando tú switcheas, le haces un cambio a ese merecimiento activo, lo pones adelante de ti. Y eso es lo que te va a permitir disfrutar todo el camino que hay para llegar a ese nuevo merecimiento. Una cuestión tan simple en PNL, un estado presente y un estado deseado, así de simple. Pero la cuestión es que tienes que aprender a disfrutar ese camino y ese camino es mejor disfrutarlo cuando lo ves como un merecimiento. Mereces, de esas 3 horas que pasas solo en tu día, mereces dedicarle bloques de 1 hora y media, por decir algo. 1 hora y media, un merecimiento pasivo y un merecimiento activo. ¿Me explico? O sea, la secuencia es esa. Un merecimiento activo durante 1 hora y media, un merecimiento pasivo de 10 minutos para ingresar nuevamente a un merecimiento activo de 1 hora y media. Por ejemplo, es una situación muy fácil, es una estructura muy sencilla que se aprende o que se utiliza mucho con la productividad o con los hábitos. Y eso es la sugerencia que yo te hago. O sea, este video va enfocado a eso, a que entiendas y sigas entendiendo que sí tú puedes tener 1000 anhelos, 1000 resultados buscados, pero si tú no haces no va a llegar nada. Me preguntarás dónde entra la programación neurolingüística en todo esto. Muy sencillo, la programación neurolingüística te va a brindar las herramientas necesarias para poder hacer ese switcheo hacia un merecimiento activo. Te va a cambiar
te va a proporcionar herramientas para cambiar la historia que te estás contando de terror, te va a proporcionar un esquema de pensamiento total para poder reestructurar todo ese feedback que tú mismo te estás dando, pero sobre todo te va a facilitar técnicas de crecimiento y de desarrollo personal para poder alcanzar el resultado que estás buscando. Cuando se atraviesan, cuando se aparecen los problemas que te hicieron renunciar antes, vas a poder aprender a hacerlos de lado, acomodando tu mente para poder continuar. El problema de todo esto, ¿cuál es? El problema es que cuando una persona renuncia la primera vez, le cuesta mucho trabajo renunciar a sus sueños, pero el problema es que la segunda vez es más fácil renunciar. ¿Me explico? Yo no quiero eso de ti. Yo no quiero que tú estés renunciando constantemente a los anhelos y los sueños que tienes. No es justo y no te lo mereces. Entonces, por ello te invito a que hagas este ejercicio. Primero, revises qué historias te estás contando. Segundo, revises qué nuevo estás haciendo en tu vida y qué estás dispuesto a hacer, sobre todo. Tercero, qué alimentación obtienes después de escribir esas historias y de saber qué son esas historias de terror. Y cuarto, analiza tus merecimientos pasivos. Esos te están frenando demasiado. Ahora, en cualquier momento tú puedes reestructurar y puedes reescribir esa historia. A partir de este momento tu historia puede empezar a ser diferente si tú lo decides. ¿Qué pasos vas a empezar a dar? Esto es como un libro, es algo que yo les comento mucho a mis alumnos. Esto es como un libro y tú eres el personaje principal y el personaje principal de repente quiere superpoderes. ¿Me explico? ¿Qué superpoderes te vas a tener tú? ¿Con qué superpoderes te vas a hacer tú para poder empezar a reescribir esa historia? A partir de este momento tú puedes cambiar esa historia que te contabas de algo. Sí te iba mal, pero ya aprendiste y entonces lo vas a hacer distinto. Nada te impide hacerlo, ¿me explico? Entonces, ese es el consejo que te doy. Muchas gracias por ver este video. Ojalá me puedas ayudar compartiéndolo. Sígueme en mis redes, facebook.com/MéxicoPNL, aquí el canal de YouTube, suscríbete por favor para que te lleguen las alertas y las notificaciones de los videos nuevos. Te dejo mi blog, es www.neuroempresaconpnl.com. Te dejo mi academia, es www.academiadedesarrollopersonal.com.mx, y aparte ya están casi listos los cursos en Udemy, ¿ok? En la plataforma esta de aprendizaje Udemy, ya están casi todos los cursos ahí arriba, entonces para que también ahí los puedas seguir. Si tienes cuenta ahí, ya los puedes seguir ahí sin ningún problema. Yo me despido, quedamos en contacto. El próximo video que vamos a hacer creo que es el de las preguntas, pero bueno, eso ya lo vemos después. Muchas gracias por ver este video, ojalá me puedas ayudar compartiéndolo y te agradezco mucho. Espero mucho bienestar y mucho éxito para ti y para los tuyos. Muchas gracias, hasta luego.